Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Quiero recordarles que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, y que nuestra misión es educar, promover y celebrar el arte y la cultura salvadoreña, americana y latinoamericana y mundial, porque la verdad es que ya somos sociedades transnacionales. Y como miembro de esa sociedad transnacional, es para mí un verdadero placer, más de lo que ustedes imaginan, el presentar a Yana Stainova esta noche desde Canadá. Bienvenida, Yana. Mil gracias, querida Janet. Bueno, aquí uno tiene que confesar que a Yana la conocí hará unos 10 años y que desde entonces literalmente he quedado enamorada de la persona que es ella y del amor y de su entendimiento sobre la sociedad. Y ha sido una de las personas que ha marcado mi vida y está marcando la vida de los demás. Pero eso les tendría que presentar quién es Yana desde el punto de vista académico y les voy a decir un poquito de su vida. Yana es profesora universitaria en la Universidad de McMaster en Canadá. Es originaria de Sofía, Bulgaria. Imagínense. Y le dije yo esta noche que tenía un vino de Bulgaria para poder celebrarla, porque me encontré ese vino y dije, este tiene que ser. Ella logró sacar primero una licenciatura en Mount Holyoke College, donde tuvo summa cum laude, y yo conocí su tesis en la cual ella habla del poder de la poesía durante la época de Pinochet y entrevista a muchos poetas de ese periodo y hace unos análisis y una interpretación realmente impactante para mí. Eso fue el primer encuentro con Yana, la académica. Después sacó una maestría y un doctorado de la Universidad de Brown University en Providence, Rhode Island. Lo interesante es que ella es una antropóloga sociocultural y nos va a hablar de eso, que está interesada en el arte, en la pobreza urbana, en la inequidad social, la migración y cómo se vive la violencia en América Latina. Cómo se vive. Y su investigación explora cómo la gente logra utilizar la música y la práctica de la música con una visión de justicia social ante unas revueltas políticas importantes y las barreras de la inmigración. Esta noche vamos a hablar sobre su primer libro. El libro se llama en inglés Sonorous Worlds, Musical Enchantment en Venezuela. Y para mí es Mundos Sonoros, Encanto musical en Venezuela. La palabra enchantment y la palabra encanto es lo que marca este libro profundamente. Ella ha estudiado a la gente joven que viene de los barrios pobres, urbanos, tanto en Caracas como en las otras pequeñas ciudades, y utilizan la música para hacerse valer y para hacerle frente a la violencia, a la exclusión social y a la represión del Estado. Así que todo eso está en este maravilloso libro Sonorous Worlds. Y quiero que Yana nos dé la
la oportunidad de conocer ese libro y conocerla a ella. Bienvenida, mi querida. Quiero que nos cuentes cómo es posible que te metiste a este travesía musical. Gracias, Janet. Es muy difícil encontrar personas que conocen tu alma y te pueden conocer intelectualmente también. Y en ti he encontrado a esa persona y has sido una gran inspiración para mí. Así que gracias por invitarme y gracias por la oportunidad de hablar en castellano sobre ese proyecto que originó en ese idioma, pero después tuvo que pasar por el inglés en el mundo académico. Bueno, como Janet mencionó, yo soy de Bulgaria, así que muy lejos de Venezuela. Pero cuando estaba en Mount Holyoke, tuve la oportunidad de hacer un study abroad, un año afuera del país, o más bien un semestre, en un país hispanohablante que yo podía escoger. Y obviamente me pareció que España es demasiado cerca de Bulgaria, de lo que ya conozco, y unos amigos me aconsejaron, amigos de la familia, especialmente un amigo, Rumen Avramov, que también tuvo la oportunidad de vivir en América Latina cuando era joven, me aconsejó que Chile podría ser buena idea. Así que yo fui a Chile por un semestre, lo pasé demasiado bien, estudié en las dos universidades de Santiago, la Católica y la Chile, dos universidades con visiones políticas y historia política bastante diferentes. Y allá conocí un poco la fragmentación socioeconómica de la sociedad latinoamericana. Más allá hice mi tesis de bachillerato ahí sobre la poesía chilena que Janet ya mencionó, y postulé para hacer un doctorado con el mismo tema, la poesía en Chile. Pero algo pasó en mi primer año del doctorado, después de que ya me habían aceptado. Vi una película sobre el sistema, ese programa de música clásica en Venezuela que provee enseñanza musical e instrumentos a miles de millones de niños y jóvenes en toda Venezuela. Y después de ver esa película, sentí una pasión muy clara y fuerte que no es muy típico para mí. Siempre tengo dudas y pienso las decisiones mucho, pero esa vez tuve la certitud que quería ir a Venezuela porque ya yo soy músico también, y el tema de la práctica artística y la violencia política estaban presentes en Venezuela. Así que llegué ahí sin conocer nada y fue una aventura bastante turbulenta, pero también transformó mi vida de una manera muy profunda. Mira, Yana, por ejemplo, yo creo que el público no sabe, por ejemplo, que hay más de 1,210 orquestas juveniles en Venezuela y que tiene 423 núcleos a través de todo el país. Estamos hablando de un impacto que va, yo nunca había oído una cosa de más de 1,000, no creo que ni aquí en Estados Unidos hay 1,210 orquestas juveniles. Dinos, digamos, la cantidad de gente, no estamos hablando de un pequeño grupo, sino que estamos hablando de miles de jóvenes.
Sí, bueno, eso fue lo que más me impresionó, digamos, y debería mencionar que obviamente no sabemos con certitud si esas cifras representan precisamente la realidad, pero el hecho es que yo cuando estaba haciendo mi estudio viajé a bastantes ciudades a conocer diferentes núcleos. Ese es el nombre de las escuelas más pequeñas, en ciudades más pequeñas que forman parte de ese programa llamado El Sistema. Y a cualquier ciudad que visitaba, siempre podía encontrar el núcleo principal y después varios núcleos más pequeños en los alrededores de esa ciudad. Así que eso fue muy interesante y además una forma de establecer comunidad aún viajando a ciudades que no conocía del todo. Siempre podía llegar a una ciudad y decir dónde está el núcleo del sistema y alguien me podía decir y después yo podía ir a ese núcleo y básicamente sentirme en casa y también protegida hasta cierto punto porque eso también era importante. Bueno, pero no sé si las personas se dan cuenta. Fíjate, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se habla mucho de uno de los directores de orquesta de la Sinfónica de Los Ángeles. Creo que se ha vuelto como un símbolo para la gente, para háblanos, aunque sea un momentito, de cómo estas orquestas juveniles han tenido un eco a través del mundo. Sí, bueno, ese programa se hizo bastante famoso durante la última década, digamos, porque las orquestas producieron músicos muy eminentes como Gustavo Dudamel, que es el director de la Filarmónica de Los Ángeles y también de la Ópera de París en ese momento. Él es el músico más famoso, pero salieron más músicos del sistema que impresionan con sus habilidades por el mundo. También las orquestas de Venezuela gozando de apoyo del Estado pudieron viajar y dar conciertos en bastantes países por el mundo. Yo viajé con ellos, incluso tuve la oportunidad de ir a Japón y a Corea del Sur, donde tuvieron conciertos, pero también conversaron con los músicos de allá para pensar en formas de replicar ese programa o tener copias del sistema en Japón y Corea del Sur, por ejemplo. Pero se hicieron famosos esas orquestas al viajar por el mundo y dar esos conciertos que se distinguen de los conciertos tradicionales de música clásica, que como saben son muy normalmente formales y el público siempre se mantiene en silencio, hay siempre algún tipo de comportamiento que se espera, muy sofisticado, de clase alta normalmente, y siempre hay reglas que dominan ese espacio social, pero las orquestas de Venezuela, además porque la mayoría de los músicos eran jóvenes, se distinguían con una alegría que desbordada, que no, y una forma de hacer música muy emotiva, que era muy diferente de la forma tradicional de hacer música clásica. Y yo creo que con eso básicamente se hizo famoso el sistema por el mundo. Además llegaron muchos músicos de todo el mundo a Venezuela a dirigir las orquestas, a dar clases, así que los directores eminentes y también varios músicos muy eminentes también fueron a Venezuela
a tocar junto con las orquestas y todos quedan bastante impresionados. Bueno, a mí me encantó cómo empieza tu libro entrevistando a una niña de 6 años que está empezando a tocar su instrumento. Y cómo eso para mí pone como en evidencia ese punto tan importante de el encanto y la fascinación. Cuéntanos. Bueno, yo llegué en la antropología, uno siempre tiene que llegar a una idea o un concepto que como que puede describir el trabajo entero. Yo estaba buscando ese concepto y siempre escuchaba varias formas en que la gente describía la música. Me decían que la música es mágica, pero también muchas veces los músicos me decían, me encanta la música. Y bueno, como obviamente en español, me encanta significa que es algo que a uno le gusta, pero también significa que a uno le encanta literalmente, que es una forma de experimentar fascinación, pasión por algo que uno ama, algo que le transforma a uno la forma de ver el mundo, algo que amamos tanto que nos hace percibir el tiempo y el espacio de una forma diferente. Y me imagino que cada uno de ustedes ha experimentado eso con diferentes actividades, puede ser el deporte, puede ser el arte, puede ser la música, pero en el caso del sistema fue la música. Y yo utilizo esa idea del encanto para describir ese poder de transformación que tiene la música sobre los jóvenes que la tocan, pero también obviamente para describir cómo la institución y el Estado utilizan la música para encantar a las masas, para promover sus propios fines políticos e institucionales. Así que el encanto tiene su lado oscuro, el lado de manipulación y poder institucional y estatal, pero también es una experiencia no totalmente controlable, es algo, hay un exceso, como lo llamo en el libro, que se produce al momento de tocar, al momento de sentirse encantado, que va más allá de los intentos de control por parte del Estado y la institución. Pues mira, Yana, por ejemplo, voy a leer aquí lo que dice un joven sobre lo que significa la música para él. When you play, your body is in constant movement, vibration, and your cells and everything that is inside you, all the vibrations of the notes, of the sounds, your body is the one to receive them, to react to them. I believe that if we humans beings function on the basis of vibrations, your body has a certain type of resonance that is in harmony with the resonance of the universe. Eso me encantó porque siguen hablando de la música como un órgano interno. Fíjate que hasta uno de las partes musicales de los instrumentos se llama órgano. Claro. Órgano, y la verdad que es un órgano. Aquí dice, el instrumento, the instrument is like yet another organ of the body. It connects with our insides. When we musicians are using it to play music, we feel amputated. Y me encanta cómo a través del libro los jóvenes cargan con su instrumento musical
como, no sé, como, por un lado, como protección, como símbolo, y es un manto protector, creo yo, casi así lo sentí yo, pero no sé, eh, ante una situación de violencia, de hambre, de conflicto, como estaba Venezuela, como sigue estando Venezuela, no sé, esos instrumentos definen a cada uno de esos jóvenes. Sí, me encanta la idea. Bueno, yo obviamente pensé en la idea del órgano, pero como tú lo describes, es aún más vívido. Sí, básicamente es, el instrumento para los que amaban la música se convirtió en algo como parte de su cuerpo, parte de su identidad. Y sí fue una manta de protección hasta cierto punto, un mundo, el instrumento, el órgano con que podrían crear un mundo paralelo, digamos, en que vivían, pero al mismo tiempo obviamente los hacía más vulnerables a los robos, porque esos instrumentos son muy costosos y especialmente para los músicos que estaban en las orquestas mejores del sistema, esos instrumentos valían más que, como dijo el papá de un oboísta, ese instrumento cuesta más que nuestra casa. Y la institución prestaba esos instrumentos a los músicos, pero eso también significaba que se creaba una relación de dependencia. Los músicos dependían de la institución para ese órgano tan sagrado, para que lo provea. Y también los instrumentos los robaban a veces. Bueno, hay bastantes robos en Venezuela y los instrumentos a veces se convertían en algo que se podría después vender más difícil que otras cosas porque cada instrumento es único y se podía distinguir, pero los músicos siempre querían llegar a la casa rápido para dejar el instrumento, para no estar ansiosos cuando estaban atravesando la ciudad. Así que fue interesante esa relación con un instrumento tan costoso porque era más de lo que los músicos mismos y sus familias podían comprar, por lo menos cuando eran más jóvenes. Yo hablo en el libro del proceso de comprarse un instrumento propio como una forma de liberarse de la institución y de reclamar casi para sí mismo ese instrumento. Pero fíjate también una cosa que me pareció muy interesante en tu libro, es cómo cuando tú tienes esa dependencia del sistema, Sí. Cómo sientes una obligación. Sí. Entonces está uno también atrapado en ese sistema. Hay una codependencia tan grande porque, por un lado, eso permite a los niños de los barrios pobres, negros, morenos, marginados, a acceder a otros mundos. Es decir, que para mí el trayecto de ir de la parte oriental de Caracas a la sede que queda en el otro lado, ¿no? Es como es casi ir un cambio social radical, ¿verdad? Y al mismo tiempo esa dependencia, ¿verdad? Sí. Que si se quedan a estudiar en la tarde y están practicando y son las 7 de la noche,
está la violencia en las calles, que tenían que tener buses especiales para llevar a los niños de regreso a la barriada, ¿verdad? Es decir, es una cosa muy fuerte, la sentí yo. Sí, sí lo es. Y eso me recuerda, es una teoría en la antropología desarrollada por Marcel Mauss, la teoría del regalo. Básicamente, cuando uno recibe un regalo, entonces tiene la obligación de devolverlo o devolver otro regalo a la persona que le dio el regalo original. Pero lo que pasa es que cuando el regalo es demasiado grande, cuando uno no puede encontrar otro regalo de tal tamaño para dar de regreso, entonces se vuelve la relación en una dependencia cuando uno recibe regalos tan grandes. Y para los jóvenes de ese programa, eso fue muy típico, el regalo de esos viajes por el mundo, donde se quedaban en hoteles de lujo y podían tocar en escenarios mundiales, pero al mismo tiempo de esa forma el regalo crecía y la dependencia crecía con él. Así que eso fue parte importante de eso. Pero también interesante porque, por un lado, Venezuela pasando por hambre y sus familias con hambre, y viajando, y el exceso de todo lo que puede ser el que los trataran como reyes y reinas. Había comidas sin igual. Es como estás viviendo en dos mundos, en la pobreza, sí, ¿verdad? Y en la riqueza extrema, a través de la música. Me quedé impresionada de ese conflicto que puede realizarse esto. sí, pero también tengo que clarificar que ese libro los libros académicos demoran mucho tiempo en publicarse, así que yo hablo de un periodo que no es ahora mismo. Así que la última vez que yo visité Venezuela fue en 2015, perdón. Y hoy en día la situación ha cambiado, la pobreza es más extrema y el hambre que pasa la gente es peor. Y hoy en día, como me dijo la directora de un núcleo, ella ya no puede pedir a la gente que aporten a su núcleo, porque cuando la gente no tiene nada de comer, no puede contribuir a la música. Igual un amigo también me decía que en un núcleo no había cuerdas para los instrumentos como los violines, y la gente estaba utilizando alambre para tocar igual. Pero hoy en día no sé cuánto espacio queda para el encanto cuando la desesperación y el hambre y bueno, las enfermedades son tan fuertes. ¿No? Y también, Yana, estamos hablando de que millones de venezolanos han huido de su país. Es decir, ha estado, ha habido esa migración tan fuerte, ¿no? Que los ha afectado. Pero fíjate que con estudio que has hecho, a mí me pareció importante decir que estabas rompiendo con ciertas visiones de lo que es el antropólogo. Me gustaría que hablaras de eso, porque yo creo que la antropología ha evolucionado desde que yo estudié, es otra cosa. Sí, estábamos hablando de eso antes de empezar, así que voy a continuar con esa onda, pero bueno, básicamente
en un periodo anterior, la antropología era una ciencia que estudiaba las comunidades desde un cierto tipo de distancia. Bueno, siempre había la distancia de la proveniencia del antropólogo, que normalmente venía del norte global a estudiar comunidades normalmente aisladas. Y bueno, hasta cierto punto siempre el antropólogo ha tenido ese aura de la racionalidad europea, digamos, y lo que encuentra en el field, como lo decimos, era la información que después podía convertirse en una ciencia más filosófica, que se podría convertir en escrituras más racionales, objetivas y científicas. Desde ese periodo, la antropología ha evolucionado mucho y yo formo parte de esa onda de antropólogos que se acercan un poco más su objeto de estudio. Eso puede ser porque son del país o del lugar que están estudiando, que no fue mi caso. En mi caso, yo insistí en utilizar la emoción y el hecho de yo misma sentirme encantada por lo que estudiaba para acceder o para construir conocimiento. Así que no quería escribir sobre mi experiencia en Venezuela como algo que, bueno, todo el mundo está encantado, yo quedé encantada, pero ahora voy a escribir desde un punto de vista más alejado y racional. Al contrario, yo quería llevar esa emoción a mi escritura, a mi análisis, y llevar el poder de esa emoción de sentirse encantado con la música a la academia, al trabajo académico. Y creo que, bueno, eso obviamente rompe con ciertas tradiciones e incluso hay gente que lo ha llamado demasiado romántico, pero yo insisto en la posibilidad de ser romántico y consciente de desigualdades sociales y problemas sociales al mismo tiempo. Esas cosas no tienen que estar en contradicción. Bueno, y también una cosa fascinante para mí fue que yo creo que era importante que tú fueras músico, porque tú eres músico y pudiste dar clases de música y tocar con los alumnos. Tú te convertiste también en parte del sistema y eso te dio una cierta legitimidad con los jóvenes, porque estabas, para mí la música es un lenguaje especial, es un lenguaje único, es un lenguaje aparte. Hablábamos de que el músico no toca individualmente, sino que toca en conjunto, platicando en diálogo con los otros instrumentos, ¿no? Entonces, y ese conjunto es lo que le da la, la sonoridad y que se convierte en otra cosa, ¿no? Sí. Y, No, así es. Yo, de hecho, bueno, cuando yo era niña empecé a tocar piano a los 6 años y para mí la práctica musical siempre fue algo muy solitario. Yo tocaba sola, nunca me gustaba compartir mi música con otra gente. Veía clase todas las semanas y mis maestras insistían en que yo participara en el concierto de todos sus alumnos una vez al año, pero esa experiencia traumática fue una vez al año y no tenía que enfrentarla demasiado a menudo. Y cuando estaba viviendo por un año en California, cuando tenía 10 años, empecé, mi maestra de piano también enseñaba flauta y empecé a tocar flauta también.
de hecho, pregunté a mi mamá si podría dejar el piano y tocar la flauta y ella dijo, no, tienes que tocar el piano por 1 hora todos los días y si quieres tocar más instrumentos después, adelante. Así que yo empecé con la flauta así, después de mi 1 hora de piano, podía estudiar flauta también. Nunca me convertí en músico profesional, aunque continué con esa práctica de tocar instrumentos por lo menos por 1 hora todos los días hasta que tenía 22 años. Y eso, como tú dices, me acercó a los músicos, primero porque, como dijo el papá de uno de los músicos, cuando sé que eres músico, yo puedo confiar en ti más rápido, como que teníamos ese lenguaje en común, aunque, bueno, los demás idiomas nos separaban. Yo crecí hablando búlgaro, pero también crecí hablando música y ellos también crecían hablando música. Um, pero y muchas veces cuando a mí me encantaba hablar sobre la música, siempre preguntaba a los músicos, ¿qué sientes cuando tocas música? Y ellos me dirían, no, intentaban describirla de forma poética, pero después se cansaban inevitablemente y me decían, tenemos que tocar para que comprendas. No tiene sentido hablar porque la música va más allá de la palabra. Y bueno, yo empecé a tocar, a acompañar a músicos que tocaban oboe o cello o violín, pero también empecé a dar clase en una comunidad que le di el nombre de Águila para proteger la identidad de los músicos ahí, pero se encuentra en un barrio y allá daba clases de flauta. Y eso era muy importante para mí, primero para no sentirme como simplemente alguien que observa y recibe información, cariño, conocimiento, ideas y protección, pero también sentir que podría contribuir algo a la comunidad también. Y esa contribución fue en la forma de dar clases a un grupo de 5 niños que fueron, constituyeron uno de los desafíos pedagógicos más grandes que jamás he encontrado, pero también me trajeron mucha satisfacción. Ellos a veces tenían peleas con las flautas o se pusieron a correr. Yo no podía manejarlos muy bien, pero fue muy interesante la experiencia de intentar encontrar formas de mantener su interés. No, pero también yo creo que en este libro hay una cosa que me fascinó, es cómo utilizas el concepto de sonoridad de una manera positiva, lo que va creando el sonido, ¿no? Y la sonoridad y el eco en la sociedad, el eco en la gente, el eco. Yo creo que la audiencia puede pensar que este es un libro académico, aburrido, porque eso, la visión de los libros académicos es que son pesados. Y la verdad que este libro tuyo no tiene nada de pesado. Todo es una alegría ir descubriendo contigo los diferentes significados de sonoridad, ¿verdad? Y hay un capítulo muy interesante que habla de la sonoridad del silencio. Y cuando hay una contradicción en términos silencio y sonoridad, me llama mucho la atención. Quiero que nos cuentes un poco lo que eso significa, veamos. Porque yo
lo veo desde el punto de vista que dicen los franceses, no es lo que uno dice lo que es importante, sino lo que uno no dice. Eso es más importante que lo que uno dice. Gracias, Janet. Bueno, como tú dijiste, esa práctica es bastante colectiva y los conciertos que tenían esos músicos dependían de una colaboración y unos actos de escuchar muy delicados y finos. Y la idea del sonorous silence o el silencio sonoro me vino cuando hubo un concierto en Japón que yo pensé que había ido muy bien. Pero después cuando fui a hablar con los músicos me dijeron que uno de los instrumentos que tuvo un solo tuvo un problema que no pudo sonar. Y eso causó un pánico porque todos los demás dependían de ese instrumento para poder tocar con él. Y me di cuenta que el equilibrio en una orquesta es muy delicado y, y depende de la colaboración de cada uno de los miembros. Y estaba pensando en cómo los demás músicos tenían que imaginarse el sonido del instrumento que quedó en silencio para continuar con la pieza musical. Y eso también fue una metáfora para pensar en cómo se escucha la música de esos músicos por parte de diferentes actores políticos en Venezuela. Por ejemplo, la oposición en Venezuela, especialmente en los últimos años que estuve allá, en 2014, cuando empezaron las protestas, la oposición escuchaba la música de los músicos del sistema como silencio, el silencio como pasividad política. Y lo que yo quería básicamente enfatizar fue que no, ese silencio político en términos de forma política formal, digamos, no fue silencio a nivel artístico y estético, donde se construían comunidades entre jóvenes de diferentes partes de la ciudad, de diferentes clases económicas, construyendo comunidades donde comunidades de ese tipo no podrían existir en ese momento en Venezuela. Y para mí ese es un acto político en sí mismo. También es un acto político que gente que no tiene oportunidades de vida tenga la oportunidad de crear mundos y futuros para sí mismos a través de la música. Y finalmente, pienso en el silencio como dependiente de la persona que lo escucha. Así que para los seres humanos el silencio es una cosa, pero para otros animales, digamos, ellos pueden escuchar unos sonidos que para nosotros se parecen como silencio. Nosotros podemos magnificar el silencio y empezar a escuchar sonidos muy bajos a través de tecnología. Y para mí el trabajo etnográfico es una forma de iluminar, por usar una metáfora visual, la sonoridad de lo que puede aparecer como silencio, pero en realidad es un acto de creación, colaboración, y es lo contrario de silencio realmente. Quería, Yana, también decir que el tener estas orquestas donde niños pobres, marginales, se encontraban con niños de clase media y ricos que también
tocaban. Eso permitió romper ciertas barreras de clase social allá. Cuéntanos un poco más de cómo las relaciones de clase jugaron alrededor del sistema. Sí, bueno, Venezuela es una sociedad bastante fragmentada y con mucha desigualdad social y esa desigualdad también traza las líneas de raza bastante, de una forma bastante distinguida también. Los músicos que participaban en el sistema, en su mayoría eran de los barrios, porque esa era la misión del sistema y bueno, eso hasta cierto punto destabiliza la asociación casi exclusiva de la música clásica con clases sociales altas, con privilegio europeo y todo eso. También ese programa estaba abierto a todo el mundo, así que cualquier persona podía estudiar ahí. Y también había, bueno, jóvenes de clase media, jóvenes que llegaron a la clase media a través de las becas y salarios del sistema. Y rara vez había jóvenes de las clases altas porque como cualquier espacio público, como el metro o el transporte público o el centro de la ciudad, las clases más altas no participaban tanto por miedo de la violencia y también por, bueno, discriminación social que existía. Pero de todas formas, ese programa, la sede del sistema se encontraba en el centro de la ciudad y para muchos de los jóvenes eso significaba que ellos tenían que viajar desde el oeste extremo de Caracas para llegar a sus clases de música y esa travesía de la ciudad les hacía hasta cierto punto interrumpir la lógica de fragmentación urbana y social. Al participar en el sistema, ellos recibían becas bastante generosas en algún momento, ya no, porque todo está colapsando en Venezuela, pero y esas becas les daba el poder de participar en otras actividades en diferentes partes de la ciudad, como las partes de clase media y alta, pero siempre me decían que se sentían out of place, que no pertenecían a esas partes de la ciudad, que los miraban feo, como me decían. Así que fue muy fuerte ese sentimiento de pertenencia de clase y también muy dolorosa la transformación para esos músicos que trascendían las diferentes clases sociales y interrumpían esa lógica. Mira, Yana, quería decirte que hay personas que están con nosotros y quería saludarlas. Está la poeta y educadora Silvia Radwan del área de Washington, Shisha Parajuli, Juan Felipe Bucio Borja, Ana María Delgado, Ana Patricia Pérez Bennett de Urquía, Sofía Esteves, Óscar Aparicio, Chochi Novoa, Ivonne Rivera, felicitaciones por el libro. Blanca Cedillos dice, la música clásica nos sublimiza, es una experiencia que nos transporta a otros niveles más elevados. Elogio a las personas que comenzaron en Venezuela a establecer las orquestas juveniles.
el gran director de orquesta sinfónica Gustavo Dudamel comenzó su carrera justamente en esa formación de las orquestas juveniles y ahora es un músico reconocido mundialmente. Becky Panameño también, Yodanka Popova. Sí. Yo creo que Sí, Jordanka tiene que ser de ese lado de Bulgaria, por ahí. bueno, ella está en Boston, creo, pero sí, es mi Miguel Ángel Chinchilla Maya dice, maravillosa presentación, dice Sofía Esteves. Gracias por estar todos. Quería decirte que una de las cosas que tal vez no hemos hablado es sobre cómo ahora tienes un nuevo proyecto, Yana, que también nos toca a nosotros directamente aquí a la diáspora en Estados Unidos. Y este proyecto habla la política de la felicidad, de la alegría, diríamos, la política de la alegría. Son artes colectivas, prácticas colectivas en la frontera México-Estados Unidos, hablando del arte y su impacto en las comunidades latinas y latinx aquí en el sur de Estados Unidos. Cuéntanos cómo es que ves esas prácticas culturales y artísticas. Gracias, Janet. Esa es una pregunta difícil porque ese proyecto ha sido interrumpido por COVID, así que no he podido hacer mucho trabajo de campo, pero el proyecto se basa en Los Ángeles y me interesa trabajar con comunidades de mujeres que tienen algo que ver con el arte, que mujeres Latinx de México, pero también de Centroamérica. Empecé a estudiar o intentar de tocar ese género de música llamado son jarocho, que proviene de Veracruz, en México. Bueno, me di cuenta que hay mucha colaboración entre mujeres, no solo mujeres, pero esa es la parte que me interesa, las solidaridades entre mujeres que se establecen entre México y Estados Unidos, comunidades de música, de enseñanza que van más allá de la frontera tan difícil de cruzar, que es la de los Estados Unidos y México. Y también llegué a la idea de la alegría, o no sé cómo llamarlo en español, es joy en inglés, y es diferente de happiness, así que todavía estoy buscando la palabra en español, pero me di cuenta que mucha gente habla del derecho a la felicidad como una forma de casi batalla política, así que no solo resistencia y protesta, sino cómo cuidar a las comunidades oprimidas por las políticas de los Estados Unidos. Y una forma de hacerlo es a través de la alegría, a través de crear espacios donde la gente puede disfrutar y sentir alegría en comunidad. Y estoy escribiendo un artículo ahora sobre esas comunidades de alegrías, especialmente entre en comunidades no documentadas, pues, sin documentos. Un poeta, Yosimar Reyes, ha llamado esa alegría undocu joy. Y ese término me encantó, y hay una DJ que también crea fiestas llamadas cumbiatón, donde la idea es crear espacios de alegría, donde gente que experimenta tanta violencia y opresión en su día a día puede disfrutar y
sentir felicidad. No, es tan interesante, Yana, cómo encontrar la esperanza en lo que tú escribes, porque yo creo que el encanto nos da una esperanza del ser humano y la alegría también, porque si no estamos viendo tantas dificultades todos los días, es dificultades para dónde va el mundo, para dónde va la ecología, la gente huyendo, el hambre, la violencia, huyendo de tantas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace el ser humano para encontrar esa voz de alegría, esa esperanza? Sí, es una pregunta para mí muy importante y una que no creo que nos distraiga de la otra misión, que es hacer un mundo mejor y destruir las estructuras de opresión. Pero ese proyecto de solo destruir estructuras de opresión puede ser muy difícil para el alma y el cuerpo de la persona que lo está haciendo. Así que es importante también tener algo que nos da, como tú dices, esperanza y fuerza. No, está bien interesante. Lo que yo he estado viendo es cómo los poetas a través del Zoom han empezado a reunirse, Sí. grandes grupos de poetas, creando esa sonoridad, ¿no? La palabra que vibra, la palabra que a pesar de que puede gritar el dolor, la violencia, el ataque, la reacción, al mismo tiempo tiene esa esperanza, esa solidaridad. Hay una solidaridad en el mundo artístico y tú describes allí en tu libro también una solidaridad y una protección cuando habían esas manifestaciones donde caían las bombas lacrimógenas. Cuéntanos un poco cómo en realidad eso crea, el arte crea eso. Ah, bueno, eso es muy interesante porque continúa un poco la pregunta del silencio sonoro, pero aunque el sistema fue básicamente interpretado como un programa sin voz política en un momento de crisis para el país, yo me di cuenta que muchos de los músicos iban a las protestas contra el gobierno, irónicamente porque ese mismo gobierno les daba las becas y los instrumentos a través de la institución. Y esos músicos se ponían a pelear contra la policía que violentamente intentaba básicamente desahogar esas protestas. Y la forma en que los músicos peleaban contra la policía y se ayudaban el uno al otro casi se parecía a la colaboración que existía en la música en el momento de tocar juntos en una orquesta. Así que eso fue una forma en que vi como la conexión musical se transformaba en conexión social también y esa resonancia de la sonoridad, porque me interesaba no solo cómo la gente colaboraba en el momento de práctica musical, sino cómo eso se podría traducir en el ámbito social y por ejemplo, eso fue una de las veces que lo vi muy claramente. Bueno, yo creo también, más que todo, estamos hablando que ya las sociedades no están separadas, No. donde las personas están en dos lados al mismo tiempo, viviendo los venezolanos en Venezuela y en el mundo entero, los mexicanos aquí, en Canadá,
en México, en Centroamérica ya hay como es como entrar en un cañón donde el eco, no sabes tú a dónde va a llegar ese eco, ¿no? Entonces es como, hemos entrado, creo yo, en una nueva etapa con los medios de comunicación. Una nueva sociedad, de diálogo constante, ¿no? Y bueno, eso lo estamos disfrutando en ese momento también. Así es, Yana. Bueno, mira, se nos ha ido la hora, pero muy rápidamente. Todas las horas contigo, Janet, siempre. No, yo nada más quiero decirles que ese libro tan bello lo pueden comprar ustedes en Amazon y también lo pueden comprar en la Universidad de Michigan Press, University of Michigan Press, ¿verdad? Y les quiero decir que para mí, el libro de Yana, se lo voy a sintetizar en unas cuantas palabras. Las palabras de Yana son arpegios y su libro una sinfonía cuyos temas vuelven, evolucionan, cambian de ritmo y de sonoridad. Van del pianísimo al piano, al forte y regresan al mismo tema y sus variaciones. Para mí, una de las imágenes más bellas de este libro es Yana, que llega a sentir a través de acostarse debajo de un piano, sentir la sonoridad del mismo de otra manera. Ella que ha tocado el piano, ahora está debajo del piano, oyendo y sintiendo esa vibración. Es decir, que como antropóloga sociocultural, este libro es entrar en uno de los instrumentos, pasar por dentro, ver a la persona, oírla de cierta manera, oír tocar, oír la orquesta y al mismo tiempo ver la sociedad en la cual se está llevando a cabo este experimento social, porque también ha sido un experimento social. Es como, es una música clásica que al mismo tiempo tiene su jazz y tiene sus tambores afro-latinos y que rompe con el gusto, la chispa, son realmente, ha logrado Yana con este libro percibir ese sentido de un pueblo y es un gran logro, Yana, un gran logro y les quiero decir que está en Amazon, de nuevo miren Sonorous Worlds, ¿ok? Musical Enchantment in Venezuela. Lo va a encantar, así que yo les digo porque lo he leído y lo he gozado profundamente. Así que cuando lo leí dije, Yana, tienes que venir a compartirlo porque es demasiado bueno. A gente que le encanta la música, ahí como Blanca Cedillos y demás, hay que compartir ese momento contigo, Yana. Quiero darte las gracias, ¿verdad? Y decirte, bueno, que dinos tú, entonces, algunas palabras de despedida del día de ahora. Muchas gracias por estar todos, por escuchar y Janet, gracias por leer, por tus palabras generosas y tú fuiste parte de ese libro antes de que fue un libro y las conversaciones contigo me formaron como persona, como pensador, como alguien que tiene sensibilidad hacia América Latina, así que tú también eres parte de ese libro y me imagino que lo reconoces.
Muchas Ay, gracias. bueno, aquí quiero decirte últimos comentarios del público, ¿verdad? Becky Panameño está viéndonos y nos dice Ana Patricia Pérez de Bennett, nos dice el arte obviamente es una dimensión más allá de lo concreto, no atiende diferencias sociales. Los artistas, músicos, bailarines están sobre todo eso. Existe la tendencia en una nueva etapa universitaria con diferentes culturas. Felicitaciones, Yana Stainova, y a ti, Janet, por esos temas. Emma Sevdina, proud of you, Yana. Yes, we are very proud of her too. Mimi Sabla, de El Salvador. Y Sofía dice, qué hermoso trabajo, lo cuentas con musicalidad y mucha humanidad. Nos dejas con ganas de seguir escuchándote, Yana. Así es que gracias, Sofía. Gracias a todos los que han estado con nosotros esta noche y compártanlo con sus amistades para que logren conocer cómo se puede ver un movimiento musical de diferentes perspectivas y con mucha humanidad y mucho gozo y mucho encanto. Gracias, Yana. Gracias, Janet. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos.